La historia de Albert Einstein. ¿Te imaginas cambiar la forma en la que todo el mundo entiende el universo usando solo tu mente? La vida del científico más famoso de la historia está llena de misterios, sorpresas y grandes dificultades. En esta historia vas a descubrir cómo un niño que no hablaba bien terminó revolucionando la ciencia para siempre. El nacimiento de una mente curiosa. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879. Él nació en la ciudad de Ulm, en el Imperio Alemán. Su familia era de origen judío, pero no eran personas muy religiosas. Su padre se llamaba Hermann Einstein y era un hombre de negocios. Su madre se llamaba Pauline Koch y amaba profundamente la música clásica. Un año después del nacimiento de Albert, la familia decidió mudarse a la ciudad de Múnich. En esta nueva ciudad, su padre fundó una empresa de aparatos eléctricos con su tío. Durante sus primeros años de vida, Albert fue un niño muy diferente a los demás. Él tardó mucho tiempo en empezar a hablar. Sus padres estaban muy preocupados por esta situación. Ellos pensaban que el pequeño Albert tenía algún problema de desarrollo. Incluso los médicos vigilaban su crecimiento con mucha atención. Albert no jugaba con otros niños de su edad en la calle. Él prefería quedarse solo en el jardín observando la naturaleza. Él pasaba horas mirando el movimiento de los insectos y las flores. Cuando Albert tenía 5 años, ocurrió un evento que cambió su vida para siempre. Él estaba enfermo en la cama y se sentía muy aburrido. Su padre entró en la habitación y le regaló un objeto misterioso. Este objeto era una brújula de bolsillo. El pequeño Albert observó la aguja metálica con mucha atención. Él movió la brújula en diferentes direcciones. La aguja siempre apuntaba hacia el norte, sin importar cómo se moviera el objeto. Este hecho causó una profunda impresión en su mente infantil. Él entendió que había fuerzas invisibles en el espacio que movían las cosas. Esa curiosidad por lo invisible guió toda su vida científica. Su madre Pauline quería que su hijo tuviera una educación artística completa. Por eso, ella obligó a Albert a recibir clases de violín a los 6 años. Al principio, a Albert no le gustaba practicar con el instrumento. Él pensaba que el violín era aburrido y difícil. Sin embargo, todo cambió cuando él descubrió la música de Wolfgang Amadeus Mozart. Albert se enamoró de la belleza de la estructura musical. La música se convirtió en su mejor compañera de pensamiento. Durante el resto de su vida, él tocó el violín para relajarse. Cuando él tenía problemas con un cálculo matemático, tocaba música clásica. Él decía que la música le ayudaba a encontrar las soluciones de forma intuitiva. Los retos en la escuela tradicional. Albert comenzó su educación primaria en una escuela de Múnich. La escuela alemana de esa época era extremadamente estricta. Los profesores exigían obediencia absoluta y repetición de memoria. A Albert no le gustaba este sistema educativo tan rígido. Él prefería hacer preguntas y entender el origen de las cosas. Los profesores se molestaban con sus constantes preguntas detalladas. Algunos maestros incluso le decían que nunca lograría nada en la vida. Ellos pensaban que Albert era un alumno lento y poco inteligente. A pesar de estas opiniones, él leía libros de ciencia avanzada por su cuenta. Cuando Albert tenía 12 años, descubrió la geometría gracias a un libro sagrado. Él llamaba a este libro de matemáticas su pequeño libro sagrado de geometría. Él resolvió todos los problemas del libro en muy poco tiempo. Su mente lógica disfrutaba de las verdades absolutas de las matemáticas.
Un joven estudiante de medicina llamado Max Talmud solía cenar con la familia Einstein. Max se dio cuenta rápidamente de la increíble inteligencia de Albert. Él le regaló libros de filosofía y física muy difíciles para su edad. Los dos pasaban horas discutiendo sobre el universo y el pensamiento humano. Los negocios del padre de Albert comenzaron a tener serios problemas financieros. Por esta razón, la familia Einstein decidió mudarse a la ciudad de Milán, en Italia. Albert se quedó solo en Múnich para terminar sus estudios en el instituto. Él se sentía extremadamente solo, deprimido y cansado de la disciplina militar de la escuela. Antes de terminar el curso, decidió abandonar el colegio sin permiso de sus padres. Él tomó un tren y viajó a Italia para reunirse con su familia. Sus padres se sorprendieron mucho al verlo llegar a casa. Sin embargo, ellos entendieron su sufrimiento y su necesidad de libertad. Albert pasó un año maravilloso en Italia viajando y disfrutando del arte. El camino hacia la universidad en Suiza, Albert sabía que necesitaba un título educativo para el futuro. Él decidió presentarse al examen de ingreso de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Este examen era muy difícil y él solo tenía 16 años. Albert aprobó las secciones de ciencias y matemáticas con notas excelentes. Sin embargo, él suspendió las materias de historia, literatura e idiomas. El director de la escuela reconoció el talento matemático del joven Albert. Él le aconsejó estudiar un año más en una escuela secundaria suiza en la ciudad de Aarau. Ese año en Aarau fue uno de los más felices para Albert Einstein. La escuela suiza tenía un método de enseñanza mucho más moderno y libre. Los profesores permitían a los alumnos pensar de forma independiente y autónoma. Allí, Albert se alojó con la familia del profesor Jost Winteler. En esta casa, él aprendió a amar la libertad política y el debate de ideas. Él decidió renunciar a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar. Durante unos años, Albert no tuvo ninguna nacionalidad oficial en el mundo. Él se sentía un ciudadano del mundo, libre de fronteras. En el año 1896, Albert entró finalmente en el Politécnico de Zúrich. Allí estudió para convertirse en profesor de matemáticas y física. En las aulas de la universidad, él conoció a una mujer muy especial llamada Mileva Marić. Mileva era una estudiante de física originaria de Serbia. Ella era la única mujer de su clase y tenía una mente brillante. Albert y Mileva compartían una gran pasión por la ciencia y la investigación. Ellos pasaban largas horas estudiando juntos en las bibliotecas de la ciudad. Con el tiempo, el amor nació entre ellos en medio de libros y fórmulas. Albert no era un estudiante perfecto en la universidad. Él no asistía a muchas clases porque prefería estudiar de forma autodidacta. Él leía los trabajos de los físicos más importantes de su tiempo en su habitación. Su compañero de clase, Marcel Grossmann, le prestaba sus excelentes apuntes para los exámenes. Gracias a la ayuda de Marcel, Albert logró graduarse en el año 1900. Sin embargo, su actitud rebelde molestó a muchos profesores del Politécnico. El profesor Heinrich Weber le tomó antipatía debido a su falta de respeto hacia la autoridad. Por eso, ningún profesor quiso contratar a Albert como asistente de investigación tras su graduación. El humilde trabajo en la oficina de patentes Albert Einstein pasó 2 años muy difíciles buscando trabajo sin éxito. Él escribió cartas a universidades de toda Europa ofreciendo sus servicios. Nadie respondió a sus solicitudes de empleo científico. Su familia ya no podía enviarle dinero para sobrevivir en Suiza.
Albert daba clases particulares de física a niños para poder comprar comida. Él se sentía muy frustrado y preocupado por su futuro económico. Finalmente, el padre de su amigo Marcel Grossman lo ayudó una vez más. Él le consiguió una recomendación para trabajar en la oficina de patentes de Berna. Albert comenzó a trabajar en Berna en el año 1902. Su puesto oficial era el de experto técnico de tercera clase. Su trabajo diario consistía en examinar las solicitudes de inventos nuevos. Él debía leer descripciones técnicas detalladas y comprobar si eran lógicas y reales. Muchos de estos inventos intentaban sincronizar los relojes de las estaciones de tren. Este problema de sincronización de relojes estimuló profundamente la imaginación de Albert. Él realizaba su trabajo de la oficina con mucha rapidez y eficiencia. Cuando terminaba sus tareas oficiales, guardaba los papeles en su cajón. Entonces, abría sus libretas de física y trabajaba en sus propias teorías científicas en secreto. En el año 1903, Albert y Mileva Marić decidieron casarse. Su vida en Berna era muy sencilla y modesta. Ellos tuvieron un hijo llamado Hans Albert en el año 1904. A pesar de sus responsabilidades familiares y laborales, Albert nunca dejó de investigar. Él fundó un grupo de discusión semanal con dos amigos en su casa. Ellos llamaron a este grupo la Academia Olimpia. Los tres amigos cenaban salchichas, queso y fruta, mientras discutían sobre ciencia. Esos debates informales sirvieron de inspiración para las ideas más revolucionarias de Albert. El año milagroso de 1905. El año 1905 es conocido en la historia de la ciencia como el Annus Mirabilis. Durante estos 12 meses, Albert Einstein publicó 4 artículos científicos extraordinarios. Él todavía trabajaba a tiempo completo en la aburrida oficina de patentes de Berna. Ninguno de sus artículos tenía referencias a grandes experimentos de laboratorio. Toda su investigación se basaba en experimentos mentales y lógica matemática. Estos 4 trabajos cambiaron el curso de la física moderna para siempre. El primer artículo de ese año explicaba el llamado efecto fotoeléctrico. Albert propuso que la luz no era solo una onda continua en el espacio. Él afirmó que la luz también estaba formada por pequeños paquetes de energía llamados fotones. Esta idea fue muy revolucionaria porque nadie pensaba que la luz tuviera esa naturaleza dual. Años más tarde, este artículo específico le daría el prestigioso Premio Nobel de Física. Este descubrimiento permitió el desarrollo de tecnologías modernas como los paneles solares. El segundo artículo analizaba el movimiento browniano de las partículas en el agua. Este trabajo demostró de manera matemática la existencia real de los átomos. En esa época, muchos científicos importantes todavía dudaban de la existencia de los átomos. El tercer artículo introdujo su teoría más famosa, la teoría de la relatividad especial. Albert cambió las nociones clásicas de tiempo y espacio que existían desde Isaac Newton. Él explicó que el tiempo y el espacio no son absolutos en el universo. El tiempo pasa de forma diferente para dos observadores que se mueven a distintas velocidades. La única constante universal en el cosmos es la velocidad de la luz. El cuarto artículo de ese año milagroso era muy corto, de solo 3 páginas. En este texto, Albert presentó la ecuación matemática más famosa de la historia del mundo. La fórmula explica la relación exacta entre la energía y la masa de la materia. La energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz.
Esto significa que una cantidad muy pequeña de materia contiene una cantidad gigantesca de energía. Esta fórmula abrió el camino a la física nuclear y al entendimiento de las estrellas. El camino hacia la fama mundial. La comunidad científica no aceptó inmediatamente las teorías de este joven desconocido. ¿Cómo podía un simple empleado de oficina cambiar las leyes físicas del universo? Sin embargo, el físico alemán Max Planck leyó sus trabajos con gran admiración. Planck era el creador de la teoría cuántica y una figura muy respetada en la ciencia. Él empezó a defender las ideas de Einstein en los congresos científicos importantes. Poco a poco, las grandes universidades de Europa comenzaron a interesarse en Albert. En 1909, él dejó la oficina de patentes para ser profesor en la Universidad de Zúrich. La vida familiar de Albert comenzó a deteriorarse debido a su obsesión por el trabajo. Él pasaba todo el día pensando en física y descuidaba su relación de pareja. La familia se mudó a Praga y luego a Berlín, donde Albert recibió una gran oferta de trabajo. A Mileva no le gustaba la vida social de Berlín y se sentía muy infeliz allí. Finalmente, la pareja decidió separarse y Mileva regresó a Suiza con los niños. Albert firmó un contrato de divorcio muy curioso con ella. Él prometió darle todo el dinero del futuro premio Nobel, si ella aceptaba el divorcio. Él estaba completamente seguro de que ganaría ese premio algún día. Albert se quedó solo en Berlín investigando su nueva teoría de la gravedad. Durante 10 años, él trabajó de forma intensa para expandir su teoría de la relatividad. En 1915, presentó la teoría de la relatividad general. Esta teoría explicaba que la gravedad no es una fuerza de atracción misteriosa. La gravedad es la curvatura del espacio y del tiempo provocada por la masa de los planetas y estrellas. Imagina una tela elástica sobre la que colocas una bola pesada. La bola de metal hunde la tela y cambia su forma plana original. De la misma manera, el Sol curva el espacio a su alrededor y obliga a la Tierra a girar. Para demostrar esta teoría de la gravedad, era necesario un experimento real. La teoría decía que la luz de las estrellas lejanas debía curvarse al pasar cerca del Sol. Este efecto solo se podía observar durante un eclipse solar total. El astrónomo británico Arthur Eddington viajó a África en 1919 para tomar fotos del eclipse. Los resultados de las fotografías confirmaron exactamente los cálculos matemáticos de Einstein. La luz de las estrellas se había desviado tal como Albert había predicho. El anuncio oficial de este resultado científico convirtió a Einstein en una celebridad mundial de la noche a la mañana. Su rostro apareció en las portadas de todos los periódicos importantes de la Tierra. Los peligros del odio y el exilio. En la década de 1920, la situación política en Alemania se volvió muy peligrosa. El partido nazi comenzó a ganar poder y a difundir su odio contra los judíos. Muchos físicos alemanes nacionalistas atacaron públicamente a Albert Einstein. Ellos llamaban a la teoría de la relatividad física judía, y decían que era mentira. Incluso se publicaron libros atacando sus teorías con argumentos falsos y agresivos. Albert recibió amenazas de muerte, y el gobierno nazi puso precio a su cabeza. En el año 1932, Albert tomó una decisión muy dolorosa. Él decidió abandonar Alemania para siempre junto a su segunda esposa, Elsa. Ellos viajaron a los Estados Unidos buscando un lugar seguro para vivir y trabajar.
El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton le ofreció una posición permanente. Princeton se convirtió en su nuevo hogar por el resto de sus días en la Tierra. Allí, Albert vivía una vida sencilla, paseando por las calles sin calcetines. Él odiaba los calcetines porque siempre se rompían y le parecían innecesarios. La gente del pueblo lo quería mucho por su amabilidad y su aspecto despistado. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de científicos advirtió a Einstein de que los nazis estaban intentando crear una bomba atómica. Ellos sabían que los científicos alemanes usaban la fórmula de Albert para este proyecto. Aunque Albert era un pacifista convencido, sintió un gran temor por el futuro de la humanidad. Él decidió escribir una carta al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. En esa carta, él recomendaba al gobierno investigar la energía nuclear antes que Alemania. Esta carta impulsó la creación del Proyecto Manhattan para construir la bomba atómica americana. Albert nunca participó directamente en la fabricación de esta terrible arma de destrucción. Sin embargo, cuando Estados Unidos lanzó las dos bombas que destruyeron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, él sintió un profundo dolor y arrepentimiento. Durante el resto de su vida, él luchó activamente contra las armas nucleares en el mundo. Los últimos años de un genio humilde, Albert Einstein, pasó sus últimos años buscando una teoría del todo. Él quería unificar todas las fuerzas del universo en una sola ecuación matemática. Él llamó a este gran proyecto la teoría del campo unificado. A pesar de sus esfuerzos diarios, nunca logró completar esta difícil investigación. La física cuántica moderna avanzaba en una dirección diferente a la de Albert. Él no aceptaba el azar en las leyes de la naturaleza que proponía la mecánica cuántica. Su frase más famosa sobre este tema fue: «Dios no juega a los dados con el universo». El 18 de abril de 1955, Albert Einstein murió en Princeton. Él tenía 76 años de edad y una vida llena de logros increíbles. Él no quería un entierro lujoso ni monumentos en su memoria. Él pidió ser incinerado y que sus cenizas se esparcieran en un lugar secreto. Él no deseaba que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para turistas. Sin embargo, el médico de la autopsia robó su cerebro en secreto para estudiarlo en el futuro. Este médico quería descubrir si el cerebro de un genio era físicamente diferente al de los demás. Albert Einstein nos enseñó que la imaginación es más importante que el conocimiento. Él no era solo un científico con una gran capacidad matemática. Él era un filósofo y un pensador que creía en la paz y la libertad del ser humano. Hoy en día, sus teorías siguen siendo la base de la exploración de nuestro universo. Cada vez que usas el GPS de tu teléfono móvil, estás utilizando las leyes de la relatividad de Einstein. Su legado sigue vivo en las estrellas, en la ciencia y en el corazón de los curiosos. ¿Qué te ha parecido la increíble vida de Albert Einstein? Su historia nos demuestra que las dificultades en la escuela no definen tu futuro inteligente. Si te ha gustado esta maravillosa historia en español, no olvides suscribirte al canal para más relatos interesantes. Por favor, escribe un comentario abajo contándome qué parte de la vida de Einstein te ha sorprendido más hoy. Tu participación ayuda mucho a que este canal siga creciendo y creando contenido para ti. Muchas gracias por escuchar esta historia inmersiva para mejorar tu español. Te animo a ver nuestro próximo vídeo para seguir entrenando tu oído de forma natural y divertida. Hasta pronto, estudiante de español.